sabio o guerrero. Eddard Stark era un hombre cansado, no tenía ni 30 años pero se sentía doblemente irritado por una posición y una esposa que no debería ser suya. Debería haber sido Brandon quien gobernara Invernalia y siempre debería haber sido su marido Catelyn Tully. Ned en su juventud no había deseado nada de esto, no tenía ambiciones por el trono y la esposa de su hermano todo lo que había deseado era una vida tranquila junto a su Asara. Junto a la mujer que amaba, se habría satisfecho con ser un simple segundo hijo, una nota marginal en la historia de su hermano. Pero Brandon estaba muerto y le correspondía recoger los pedazos del desastre que siguió a su desaparición. Así que ahora era él quien tenía que lidiar con la diatriba de la que debió ser la esposa de su hermano. Lo quiero fuera de aquí, gritó Catelyn con el rostro aún más rojo que su cabello. La mujer llevaba más de 5 minutos así pero su furia no se había calmado en lo más mínimo. Luego del enfrentamiento con el niño, la noble inmediatamente corrió hacia su marido, como un niño que se esconde detrás de las piernas de sus padres cuando es agraviado, este se refugiaba en quien creía más poderoso. Eddard se consideraba afortunado de que incluso en su histeria su esposa hubiera sido lo suficientemente lúcida como para dejar a los niños al cuidado de la enfermera y evitar que criaturas tan inocentes presenciaran un espectáculo tan sórdido. Es mi sangre, se limita a repetir Ned por enésima vez. No me importa, me humilló delante de todos, se atrevió a humillarme. No aceptaré tal comportamiento en mi casa. Sé exactamente lo que hizo, la voz de Ned se hizo más fuerte. Los rumores viajan rápido, especialmente cuando se trata de que mi esposa intentó enfadar a un niño de 6 años sin éxito. Los ojos grises del señor del norte se entrecerraron mientras escudriñaba a su esposa. No he hecho nada malo, se defendió inmediatamente la mujer, percibiendo una acusación velada en el tono de su marido. Ambos sabemos lo que has hecho, Catelyn, tus acciones no son tan sutiles como crees. Ante esto la mujer tuvo la decencia de sonrojarse. Sin mencionar que soy el señor de este castillo, no hay nada que suceda aquí que yo no sepa. ¿Me estás haciendo espiar?, preguntó Lady Tully mortificada, con una clara sombra de dolor en su rostro por lo que creía que era una traición por parte de su marido. Nada de eso. Unos sirvientes se acercaron a mí expresando dudas sobre cómo trata mi esposa su señora a uno de mis herederos. Era la pura verdad del comportamiento de Catelyn hacia Jon lo que había levantado más de unas cuantas cejas. El niño pudo haber sido un bastardo, todavía tenía sangre Stark en mis venas y había sido aceptado y reconocido por su propio Lord Padre. Jon puede llevar Snow como apellido, pero durante la mayor parte de Winterfell fue un Stark y que una mujer sureña lo tratara tan abyectamente como lo hizo Catelyn no fue bien visto, lo que despertó más de unas pocas quejas de los habitantes más tradicionalistas del castillo. Lo trato como corresponde a alguien de su calaña. De hecho, debe considerarse suerte en la corte de mi padre que ni siquiera se le permitiera vivir dentro de los muros del castillo. La mujer se dio cuenta de que estaba equivocada cuando captó un destello de ira en los ojos de su marido por sus palabras. Toda la dulzura desapareció del rostro del señor, dejando espacio solo para una máscara fría e inexpresiva. Pero esta no es la corte de tu padre y sobre todo no es el sur. Las reglas que se aplican allí no se aplican a mi reino. Las palabras del hombre fueron absolutas mientras proclamaba su dominio. Es un riesgo para nuestros hijos. Desesperada, la mujer intenta encontrar un punto de apoyo. Jon nunca haría daño a sus hermanos, incluso me atrevería a decir que antepone la seguridad de ellos a la suya propia. Tal vez no sea una amenaza para sus vidas, pero sí para su posición y su educación. Catelyn no iba a dar marcha atrás, dispuesta a defender su creencia, por lo que deja escapar su mejor argumento. Jon no tiene ningún deseo de convertirse en Lord y más aún nunca soñaría con robarle ese mismo puesto a su hermano. No era la primera vez que los dos sostenían esa particular conversación, con la mujer tratando de llamar bastardo al ladrón mientras el hombre defendía los principios del hijo. En cuanto a su educación, me atrevo a decir que es todo lo contrario. El maestro Luwin me dice que gracias a la ayuda de Jon, tanto Sansa como Robb no solo están obteniendo buenos resultados en sus estudios, sino que en realidad están muy por delante de sus compañeros. Eddard se abstuvo de agregar eso nuevamente. Según el buen maestro no tenía nada más que enseñarle a Jon y que el niño bien podría estar ya forjando sus propias cadenas si fuera alumno de la ciudadela. Jon, un niño de 6 años, era elegible para ser reconocido como uno de los hombres más cultos y eruditos de todos los reinos. Catelyn nunca debería haber descubierto este detalle. La paranoia de la mujer solo empeoraría si conociera esta información. Su educación se refiere no solo a las materias que enseñan los profesores sino también a las que se derivan de su posición. No es adecuado que un noble se acerque tanto a las actividades realizadas por el pueblo, de lo contrario no lo respetarán.
Estoy de acuerdo en que el respeto de la gente común es la base del poder de un noble. Pero no creo que realizar actividades tan triviales como cocinar o cavar sea una razón por la cual la gente nos menosprecie. Al contrario, estas acciones nos hacen más populares a los ojos de muchos. Era una verdad que Eddard había descubierto recientemente gracias a la creciente fama que sus hijos se habían creado. Así que no podía culpar a su esposa por no saberlo. Hablas de respeto, pero tu cabrón no me mostró ninguno hoy, escupió la señora. Jon será castigado por esto, te lo aseguro. Muy consciente de lo que había pasado hoy, Ned tuvo que dar un paso atrás. Como general sabía muy bien que a veces había que perder una batalla para ganar la guerra. Pero no lo despediré, se apresuró a agregar el hombre al ver la expresión de triunfo en el rostro de la mujer. Siempre lo defiendes sin importar si roba de tus arcas u ofende a tu esposa. Por el delito ya les dije que Jon será castigado. En cuanto a los cargos de robo, no sé nada, dijo Edward, claramente confundido por las últimas críticas de su esposa a su bastardo. Una alegría infinita iluminó el rostro de Catelyn cuando finalmente encontró un defecto en la armadura de su marido y una clara oportunidad de deshacerse de lo que se había convertido en la mayor plaga de su vida. Tu querido bastardo admitió haberle regalado a Sansa su vestido favorito. Siendo hombre, es posible que no sepas que ese traje es una obra de arte que nuestra hija recibió como regalo por su cumpleaños. Al principio pensé que era un regalo de algún noble caballero considerando su valor, pero si lo que dijo el niño es cierto, entonces es un ladrón incapaz de pagar tal manjar o es un mentiroso que busca atención. La mujer estaba triunfalmente segura de que finalmente había ganado. No había manera de que el niño saldría ileso. ¿El azul?, preguntó el señor aún confundido. Exactamente, una sonrisa engreída comenzó a aparecer en su rostro. Tal vez no hubiera podido despedir al niño, pero ni siquiera con la protección de su padre podría haber salido ilesa de este golpe. La risa escandalosa de Ned hizo saltar a la mujer. En todos sus años de matrimonio, Catelyn podía contar con los dedos de una mano las veces que había escuchado a su marido reír así. El lobo silencioso nunca había sido conocido por su sentido del humor. Es realmente un regalo de Jon, se rió Stark. Así que robó para poder permitírselo. Catelyn no podría haber esperado algo mejor con un cargo de robo de su parte. Seguramente le daría un duro golpe al mocoso descarado. No robó, responde el hombre todavía medio ahogado por la risa, una risita que empezaba a poner de los nervios a la mujer. Al principio Catelyn había pensado que la risa fuera de lo común de su marido era una señal clara de que sus nervios finalmente se habían roto ante las pruebas que había presentado contra su amado bastardo. Pero ahora esa risa, que había parecido una señal de su inminente victoria, le provocó escalofríos por la espalda. Ese vestido costará al menos 10 dragones dorados. ¿Quieres decir que le diste todo ese dinero a un niño? La mujer ya ni siquiera intenta ocultar en su voz su disgusto y su acusación por lo que ahora creía que era el descarado favoritismo de su marido hacia su hijo ilegítimo por sobre el suyo propio. Jon solo recibe una asignación de 5 ciervos plateados al mes, mucho menos que Robb, que recibe 20. Al ver a la mujer todavía lista para replicar, se apresuró a agregar. Y antes de que lo acuses de robárselos a Robb, revisé personalmente las finanzas de nuestro hijo y todo está en orden y nadie más se ha quejado de robo de ninguna magnitud. En lo que ahora parecía un ciclo, la mujer se desplomó tras la pérdida de su enésimo arma contra el bastardo. Cuando Jon dijo que hizo el vestido de Sansa, lo dijo literalmente, ya que compró las telas con sus ahorros y cosió el vestido él mismo. Su esposa una vez más había subestimado a Jon y, como siempre, la había quemado. Fue un error que Ned podría haber entendido las primeras veces. El caso era que el sentido común debería haberle dado la razón a la mujer. Sus deducciones infundadas eran las más lógicas y obvias, pero todo esto parecía no funcionar con Jon. Con las reglas y las creencias de sentido común dobladas y destrozadas, cada acción tomada por el bastardo de Winterfell parecía desafiar el sentido común, en lo que ahora se había convertido en una constante para todos menos para Catelyn. La mujer Tully estaba tan cegada por el odio que sentía hacia el niño que, aunque le temía por sus extraordinarias habilidades, no lo creía capaz de todas sus hazañas. Lady Stark no pudo ir más allá del estatus de bastarda de la niña, haciéndola incapaz de aceptar y notar los cambios que estaba haciendo, hasta que se dio cuenta de las verdaderas habilidades de lo que ella consideraba su enemiga. La mujer siempre sería derrotada. Abatida, la mujer sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hasta su última carta había sido jugada en vano, quemada incluso antes de salir de su mano, pero lo peor fue no haber perdido, sino que por enésima vez su marido se había vuelto contra ella para no quedarse fielmente al lado del bastardo que tanto odiaba. Catelyn, por favor, no te estoy pidiendo que ames a Jon como si fuera tu propio hijo.
Solo te pido que lo trates civilizadamente, deja de este conflicto inútil, no conducirá a nada más que a sufrir, incluso si sale victorioso de la enésima batalla, Ned. No se regodeó, pidió con voz sincera una paz muy necesaria para poner algo de orden y serenidad en su familia. El hombre estaba seguro de que si esta enemistad entre su esposa y su sobrino continuaba al final no solo la mujer saldría cada vez más humillada y derrotada, sino que a la larga también sufriría toda la familia. Hablas de paz y armonía, esposo, pero déjame recordarte las palabras de tu hogar. Se acerca el invierno, así que preparémonos para lo peor, escupió la mujer herida. Dices que tu bastardo no quiere poder, pero ese no es el verdadero problema. Una sonrisa maliciosa comienza a aparecer en los labios de la dama. ¿Cuántos ven hoy a Jon como un simple bastardo y cuántos lo verán mañana? Cada palabra fue pronunciada lenta y claramente para no solo ser más clara sino también para doler mejor. Sin embargo, aquellos que ven al hijo de Ned Stark criado en Winterfell junto con sus hermanos reales, ven a un niño que a los 6 años ya es capaz de realizar hazañas extraordinarias. También ven a un niño que heredará su asiento si algo le sucede a su otro. Me pregunto si llorarás por nuestros hijos entonces o si siempre estarás al lado de tu amado bastardo. Una sonrisa enfermiza adornaba ahora el rostro de la mujer mientras describía un futuro macabro. ¿Vale la pena todo esto de esa perra bastarda de Asara? La mujer preguntó enojada. Catelyn, la voz de Ned era pesada ahora que su esposa finalmente había logrado golpearlo. Solo estoy exponiendo los hechos, marido. Las primeras lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Tully. La mujer era consciente de que con esas palabras se estaba quemando jugando con el dolor y los miedos de Ned. Pero la ira y la humillación por lo que ella pensaba que era una traición por parte de su marido le habían hecho olvidar momentáneamente las consecuencias de sus acciones. En su desesperación por la victoria, la dama había llegado a admitir que Jon era mejor que sus propios hijos, que la descendencia de su marido con otra mujer era superior a la suya. Su propia boca se había atrevido a proferir miedos indescriptibles y las inseguridades que la atormentaban habían salido todas por celos de una mujer muerta. La acusación que el bastardo le había hecho unas horas antes se estaba volviendo cada vez más cierta a cada segundo. Me pregunto si habrías dicho las mismas cosas si Jon hubiera sido hijo de Brandon o de Peter, escupió el señor enojado demostrando que la sangre salvaje que había poseído a sus hermanos mayores también corría por sus venas. Catelyn no podía creer lo que oía, nunca antes su marido se había vuelto contra ella con ira o malicia. Para ella, Ned Stark siempre había sido un hombre que soportaba una ira lenta en silencio y que sopesaba cada una de sus acciones con fría racionalidad. Incluso cuando estaba enojado, el lobo silencioso parecía una tormenta de nieve, fría y mortal. Pero ahora su rabia se parecía más a una llama furiosa ansiosa por quemarlo todo hasta los cimientos. Catelyn no podía soportarlo, no podía soportar las miradas y palabras enojadas de su marido, sin importar que fuera ella quien buscara y provocara ese fuego sobre sí misma. Con un gemido y lágrimas corriendo por sus mejillas, Catelyn huyó, demasiado asustada para afrontar las consecuencias de sus acciones. Con un suspiro de cansancio, Ned se dejó caer en su silla, ya que su esposa se había ido, toda la furia que había impulsado sus velas lo había abandonado, dejándolo aún más cansado que antes. Si al inicio de su conversación con Catelyn el hombre sentía que le doblaba la edad, ahora se sentía más que centenario, su garganta y su cerebro pedían un poco de alcohol para ahogar el cansancio y la tristeza. Pero con una voluntad que habría eclipsado a hombres menores, el señor se abstuvo de escapar tan fácilmente, en lugar de eso simplemente echó la cabeza hacia atrás y se permitió el lujo de cerrar los ojos por un momento. Ned sabía que había sido demasiado duro con Catelyn, su esposa no se había recuperado completamente de haber dado a luz a la bebé Arya hace unas semanas y todavía era propensa a tener arrebatos emocionales, ya fueran berrinches o no, pero su último golpe le había herido más de lo que creía posible. La desaparición de Asara y su hija muerta todavía atormentaba las noches de insomnio de Ned sin que su esposa lo supiera. Imágenes de una pequeña tumba sin nombre perdida en el desierto atormentaban sus sueños. Una hija sin nombre y una amada sin anillo que le había costado la locura de su hermana. En la mente de Ned no había duda de que de todas las personas que habían participado en la rebelión de Robert, era la que más había perdido. La familia que había tenido y la familia que podría haber tenido. Por eso se aferró con tanta fuerza a los lazos de sangre que le quedaban. Pero eso no cambió el hecho de que Catelyn tenía, al menos parcialmente, razón. Si su sobrino simplemente hubiera sido talentoso o capaz, Ned habría podido disipar los temores y preocupaciones de Catelyn. Pero Jon no solo era talentoso. Tanto Rhaegar como Lyanna habían sido considerados prodigios en su época, genios nacidos una vez cada 1000 años.
Ambos hábiles tanto en mente como en brazo, también palidecieron ante su hijo excepcional. Con solo 6 años de edad, Jon no solo era capaz de vencer a hombres adultos en duelos, sino que también era capaz de realizar hazañas académicas que hacían palidecer incluso al más erudito de los hombres. El mito dice que cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo contiene la respiración esperando ver de qué lado cae, si es la locura o la grandeza. Para Ned no había duda de qué lado había caído la moneda de su sobrino, la pregunta era si sería la grandeza de un guerrero o la de un sabio la que acompañaría a Jon en el futuro. El mundo con él conocería a otro Jaehaerys o Daemon, esto el señor de Winterfell no podía predecirlo. Esta no era la vida que había deseado para su sobrino, cuando muchas lunas atrás lo había levantado de los brazos moribundos de su hermana y había esperado una vida más sencilla y feliz para el niño. Pero la sangre de dragón que corría por sus venas parecía ser demasiado fuerte para que el niño viviera una vida mediocre pero pacífica. Demasiado era el resplandor que emanaban los talentos del niño. El mundo no lo dejaría solo en su pequeño rincón del mundo, en eso tenía razón su esposa. De hecho, las rebeliones de Fuego Oscuro habían comenzado porque algunos de los grandes señores habían deseado un guerrero en el trono en lugar de un erudito. La situación de Jon era aún más peculiar porque no solo era un guerrero sino también un erudito. Existía una clara posibilidad de que se convirtiera en el señor más grande que jamás hubieran tenido los 7 reinos. Las suyas eran habilidades que una vez reveladas ya no podían ocultar a los abanderados y los señores de todos los reinos no escatimarían gastos para hacer suyo su poder o aplastarlo antes de que los amenazara. Y todo esto sin siquiera conocer el derecho del niño al trono de hierro. El proceso ya había comenzado, una pequeña pero ruidosa minoría de Winterfell veía a Jon como un heredero más adecuado que Robb, el horrible futuro que su esposa había descrito aún estaba lejos pero no descabellado y dependía de él evitarlo. Sucediendo. Catelyn tenía razón. El bebé necesitaba irse, tanto por la seguridad de Jon como la de sus otros hijos. El problema sería dónde enviarlo. El sur estaba excluido, Ned no confiaba en los distintos tribunales del sur donde sonrisas y venenos iban de la mano. Sin mencionar que en el sur no solo era más fuerte el desprecio por los bastardos, sino también donde el poder del rey Robert era más prominente. Si bien su amigo, el actual gobernante de los 7 reinos, no conocía la verdadera identidad de Jon, el odio del hombre hacia los Targaryen era legendario, incluso el más mínimo indicio de la verdadera identidad del niño sería suficiente para desatar una furia digna del rey. De su casa. El norte habría sido una opción mucho más segura, dentro de los límites de su feudo, Ned estaba seguro de que podría mantener a salvo a su sobrino. La dificultad residía en elegir a qué obispo encargar la importante tarea. De hecho, contrariamente a lo que creían su esposa y la mayor parte del sur, también existían intrigas cortesanas en el norte. Solo donde en el sur estos fueron mitigados por palabras corteses impregnadas de juegos de palabras y veneno, las cosas fueron más directas en el norte. Las traiciones y los complots se hacían con espadas en lugar de dagas. Entonces, la elección equivocada no solo pondría en peligro a Jon, sino que también podría incitar a los más alborotadores a levantar sus espadas en rebelión. Así que para evitarlo, Ned tuvo que sopesar cuidadosamente sus opciones. Los Bolton fueron excluidos incluso dejando de lado la historia de sangre que los unía a la casa Stark, su señor Roose era demasiado ambicioso para su propio bien, el hombre lo enmascaró bien pero Ned sabía con seguridad que el señor de fuerte terror soñaba con la grandeza de sus antepasados Redskins. Confiarles a Jon sería un riesgo demasiado grande. Los Manderly adoraban a los nuevos dioses, enviarles un bastardo podría haber sido visto como un insulto, algo que Ned no podía permitirse ya que los señores de White Arbo eran la única fuerza naval y comercial real que tenía el norte. Los Umber, aunque leales en el papel, siempre se habían considerado los hombres más septentrionales, poniendo sus necesidades por encima de las de todos los demás norteños, habrían vendido a Jon al mejor postor si eso le hubiera aportado algún tipo de ventaja satisfactoria. Por un momento el señor de Winterfell consideró confiar a su sobrino a aquellos más cercanos a la sangre Stark con la esperanza de que lo protegieran como si fuera suyo. Fue solo un pensamiento fugaz. La misma sangre que los unía hacía que el Karstark fuera demasiado impredecible. A la gran mayoría de los señores de Carold les molestaba ser meros vasallos de los Stark cuando creían que la sangre de los primeros hombres corría con tanta fuerza por sus venas como por las de los lobos. Enviarles a Jon podría alimentar esas condiciones, además de generar una ambición mucho mayor para la sede de Winterfell.
Uno por uno, Ned eliminó a todos sus vasallos más importantes, abanderados perfectamente leales que habían respondido y habrían respondido a su llamado a la guerra, pero en quienes no podía confiar completamente en la seguridad de su bastardo. Al final, admitió el señor, la única opción realmente viable eran los Reed. Howland no solo le fue fiel a él sino que también a Lyanna lo demostró cada día durante más de 6 años al no revelar la verdadera identidad de Jon al mundo. Howland siempre había sido la opción lógica y más segura. Debería haber sido el primero en la lista de Ned, pero el hombre solo había considerado a los Cranogmen en último lugar. La cuestión es que, si bien Howland fue su primera elección, también fue la más lejana. Los territorios sobre los que gobernaba la Casa Reed eran los que se encontraban más al sur de la vasta extensión que era el norte. Deneck era una tierra de pantanos, no de llanuras y montañas nevadas, y Ned quizás era sentimental, pero quería que Jon creciera en los mismos lugares que habían marcado la infancia de su madre y los otros Stark. Pero en última instancia, por muy fuertes que fueran sus deseos, la seguridad y el bienestar del niño eran lo primero. Una vez tomada la decisión, todo lo que quedaba era implementarla, aunque la mayoría de los arreglos se podían hacer por carta. Ned hubiera preferido hablar con su viejo amigo en persona para estar seguro. Casi por casualidad, mientras buscaba lápiz y papel para escribir la misiva que habría convocado a Howland ante él, los ojos del caballero notaron una carta con el sello del oso enterrada entre los muchos papeles que cubrían su escritorio. Era un simple informe del señor de la casa Mormont sobre otra incursión de los nacidos del hierro rechazada. La carta en sí no era importante, pero el sello le hizo pensar al señor. Los mormones eran una casa pequeña pero orgullosa, los señores de Bear Island eran feroces luchadores y astutos estrategas forjados en innumerables conflictos con los Greyjoy, la terquedad y el orgullo corrían por sus venas. Su actual señor era especialmente uno de los más capaces que jamás haya tenido la casa. Jeor Mormont, el viejo oso, era un hombre que inspiraba asombro y respeto en la mayoría de los hombres. El propio Ned solo podía sentir admiración por el hombre, bajo su mando Bear Island nunca había sufrido una derrota. Tales eran las habilidades del hombre que el difunto Rickard Stark había considerado nombrarlo escudo de los Starks, un título que no se había otorgado desde hacía más de 300 años. Cuanto más pesaba Ned sobre los éxitos del viejo oso, más se daba cuenta de que los mormones eran tan buenos como los Reed para convertirse en los posibles guardianes de su sobrino. Una idea comenzó a afianzarse en la mente del señor de Winterfell, una tarea conjunta, aunque rara, no era inaudita. Los Reed habrían sido perfectos para cuidar a Jon en los primeros años, su territorio, aunque pobre, era relativamente pacífico y no había amenazas dignas de que preocuparse. Además, Howland, que había sido un amigo cercano de Lyanna, podría haberle contado algo sobre la mujer al pobre niño que nunca había conocido a su madre. Los mormones, por otro lado, habrían sido perfectos para la educación posterior de Jon. Jeor habría sido perfecto para inculcar al niño no solo las tradiciones y valores de un verdadero hombre del norte, sino también el honor y el respeto. Los Reed criarían al sabio en Jon, mientras que los mormones fortalecerían al guerrero en el niño. Tomada la decisión, ya solo quedaba enviar las cartas y hablar con los niños para darles la noticia. No hace falta decir que Ned no esperaba con ansias esta conversación en particular.